Los Caballeros de Colón nacieron en 1882 en el estado de Connecticut, en la ciudad de New Haven, en los Estados Unidos, de la mano del jovencísimo sacerdote de origen irlandés, ahora beato, el padre Michael McGivney. Con más de 2 millones de miembros asociados, todos ellos hombres, es la institución católica con más membresía de los Estados Unidos y podríamos afirmar que de toda la Iglesia católica. Se trata de una organización cuyos principios se basan en la calidad, la unidad, la fraternidad y también el patriotismo, podríamos decir. Para conocer de primera mano a esta institución, Rompiendo Moldes, ha decidido enviar a alguien muy especial. Se trata de un sacerdote de la diócesis de Getafe, párroco de la parroquia de San Pablo VI en Móstoles. Él es el padre Julián Lozano. Pues bienvenido a Rompiendo Moldes. Julián, esta es tu casa. Muchísimas gracias, me hace muchísima ilusión recibir esta llamada y hacer esta entrevista. Nunca hubiera imaginado que iba a tener esta oportunidad, Álvaro González. Desde luego que esto es romper moldes y lo demás es tontería, Julián, vamos a ver. Pero bueno, lo primero que te tengo que preguntar, Julián, los Caballeros de Colón, los Knights of Columbus, ¿en qué consisten, no? Es una entidad religiosa, una realidad eclesial, que ¿cuáles son sus pilares y cuál es su modo de vivir la fe? Pues es muy interesante para conocer quiénes son los Caballeros de Colón, traducido al español, en inglés, que es el original, es donde nacieron los Knights of Columbus. Es muy interesante ir al origen. El origen se encuentra en los años 80 del siglo XIX en Estados Unidos, en la costa este, en el estado de Connecticut, cerca de Nueva York, aproximadamente a menos de una hora de Nueva York, creo recordar. Allí los católicos, que procedían fundamentalmente de la inmigración tanto italiana como irlandesa, se encontraban en una situación de dificultad. Y había sido ordenado el año 1877, el 22 de diciembre, en las vísperas de Navidad, un joven sacerdote, hijo de inmigrantes irlandeses, Michael Joseph McGivney. Fue ordenado con 25 años y 5 años... Un chaval, y 5 años después, enseguida fue enviado a la parroquia de Nuestra Señora de los Ángeles. Nuestra Señora de los Ángeles, quiero recordar, ¿Santa María o Nuestra Señora de los Ángeles? Ahora dudo un poco el nombre de la parroquia. Allí, como vicario parroquial, observó lo siguiente. Había una práctica religiosa abundante, sobre todo por parte de mujeres, pero los hombres no acudían tanto. Y entonces él se preguntó, ¿tengo que hacer algo para trabajar con los hombres católicos? Así que se juntó con algunos de ellos. Ellos le manifestaron las dificultades, horarios de trabajo muy difíciles. Estamos hablando de plena revolución industrial, horarios de trabajo amplísimos. Y para salir adelante, esta minoría católica que tenía muchas dificultades, tenía que poner muchos medios, mucha dedicación, mucho tiempo. El padre McGivney, que era un apóstol que tenía muchísimo celo, se dio cuenta de que tenía que juntar a los hombres católicos y juntarles para lo que él entendía que era lo que mejor se les da a los hombres, que es intentar ayudar. Vamos a decirlo así. Intentar ayudar, ser prácticos en la ayuda, ser muy concretos. Hace falta alguien, tiene el tejado se le ha medio caído, pues vamos a ayudarle con ese tejado. La cuestión es que este es el origen de esta asociación, institución católica, es una orden de laicos, solo varones, esto es importante, que quieren vivir su fe en unidad, en fraternidad y poniendo el acento muy importante en la caridad. Y esa fue la propuesta que les hizo el padre McGivney. Comenzaron los hombres de su parroquia y en pocos años se fue extendiendo a otras parroquias de la diócesis, después saltó fuera de la diócesis y ahora es una realidad internacional. Hasta 2 millones de miembros. Hombre, suena muy bien, no te voy a decir que a mí si me dices de juntarnos a ir a arreglar tejados, me parece un planazo, no te lo voy a negar. Pero Julián, te quiero preguntar porque yo le venía dando vueltas, Caballeros de Colón, pero bueno, estamos hablando de una realidad estadounidense, además en un momento de revolución industrial, muy localizado en la costa este, población inmigrante, hombres, pero realmente no los veo muy
caballeros, ¿no? ¿Qué implica esto? Porque, o sea, los caballeros los ubico en Europa con armadura y espada. Y Colón también lo ubico, pues por lo menos saliendo de la península ibérica a descubrir América, pero tampoco me queda una realidad muy yanqui, por decirlo así. Vamos a responder a por qué caballeros y por qué de Colón. Empezamos por este último, por Colón, por nuestro querido descubridor. En el siglo XIX, en Estados Unidos pesaba sobre los católicos una sombra de sospecha enorme. Había un grandísimo anticatolicismo debido a que se consideraba que no se podía ser buen norteamericano si se era católico. Porque, por esta razón, como los católicos debemos obediencia en última instancia, pues al Señor y a su vicario en la tierra, el Papa, los norteamericanos, si queréis, vamos a llamar más fundamentalistas, más de buscar los fundamentos de las cosas, pues decían que los católicos eran papistas y que en caso de duda apostarían antes por obedecer al Papa antes que por obedecer al Parlamento estadounidense o al presidente de los Estados Unidos. Y los caballeros, los que iniciaban esta aventura, se dieron cuenta de que Cristóbal Colón era uno de los padres fundadores de la patria. Así se consideraba en Estados Unidos a lo largo del siglo XIX y prácticamente todo el siglo XX, hasta que la ideología woke ha ido haciendo un revisionismo histórico bastante triste, bastante desnortado, y ha ido destruyendo estatuas. Colón era un personaje, era un padre de la nación. Era un padre de la nación estadounidense, si no recuerdo mal, está en el Capitolio, y entonces ellos dijeron, vale, Cristóbal Colón, padre de la nación estadounidense, uno de los padres de la nación estadounidense, tiene muchos, era un laico y era un católico. Por lo tanto, nosotros nos vamos a acoger a su protección y a su patrocinio, digamos, ¿no? Entonces, Colón sonaba muy bien. Colón era una personalidad muy valorada y muy reconocida en los Estados Unidos del siglo XIX. Ahora es una figura más controvertida, si quieres, sobre todo para los que no conocen bien la historia del descubrimiento y de la evangelización. ¿Y por qué caballeros? Pues esta es otra de los temas que tuvo que afrontar el padre Michael McGivney. En el siglo XIX, en el momento en el que le tocó a Michael McGivney afrontar esta situación, las sociedades secretas tenían una influencia tremenda en el día a día de la sociedad del noroeste estadounidense, al menos de esa zona. Cuando digo sociedades secretas me refiero a la masonería. Y las sociedades secretas estaban haciendo que muchos católicos que necesitaban buscar protección y alianzas, hoy lo llamaríamos networking, tener contactos, ¿no? Pues estaba haciendo que no pocos católicos buscaran en estas sociedades secretas, es decir, en la masonería, buscara un lugar de cobijo y de promoción social. Y aunque estaba en contra, como ha dicho el Código de Derecho Canónico en los últimos siglos y sigue presentando a día de hoy, el Código de Derecho Canónico del año 1983 sigue poniendo que es incompatible con la pertenencia a la Iglesia Católica, la pertenencia a sociedades secretas, eso sigue vigente. Pues aún así, en Estados Unidos, en ese momento, había una atracción por esas sociedades secretas, por la masonería, y la masonería, yo conozco muy poquito de la masonería, pero en aquellos tiempos, supongo que ahora seguirán teniendo algunos de esos signos, tenían signos de introducción a la orden y de pasos de grados relacionados con signos de caballería, ciertas vestimentas, ciertos signos, y entonces ellos quisieron proponer, el padre Michael McGivney quería llamar a esta realidad los hijos de Colón, pero los hombres dijeron que hijos no, que querían ser caballeros para defender la fe, para proponerla, para construirla, para luchar la buena batalla, como dice San Pablo en una de sus cartas, y bueno, para también tener también estos ritos de ingreso a la orden, con unos signos que recuerdan a la caballería medieval y que, bueno, pues en aquel momento a los hombres que estaban rodeando al padre McGivney le parecían muy adecuados. Así que esta es la razón por la que eligieron el nombre de
caballeros de Colón. Permíteme, Julián, no puedo evitarlo. Me ha recordado un chiste que salen unos caballeros cruzados, pues vestidos con sus armaduras, en un bar. Se les acerca el camarero y les dice: caballeros, ¿qué van a tomar? Y dicen: ¿Qué vamos a tomar? Vamos a tomar Jerusalén. Vale. Tenía que decirlo, perdón, pero bueno, sí que quería matizarte que, hombre, que aunque fuesen caballeros a imitación, ¿no?, de estos signos de la masonería, desde luego desde la vida pública y sin ser una sociedad secreta, quiero decir, como... Sí, no, en absoluto. Es una sociedad, una asociación perfectamente pública, reconocida por la Iglesia, primero por el obispo de la diócesis del padre McGivney, y también este elemento de caballería, las espadas, la armadura, todo esto, tiene que ver con esta, digamos, sensibilidad estadounidense que tiene mucho que ver con la guerra. Piensa que Estados Unidos libró su guerra civil en los años 1861-1865, apenas habían pasado 15 años desde el final de la guerra, y a lo largo de la breve historia de los Estados Unidos el tema bélico ha estado siempre presente. Estuvieron en la Primera Guerra Mundial, en la Segunda, Corea, Vietnam, y en los años recientes pues en multitud de focos, Kuwait, Irak, Afganistán y en tantos otros sitios. Es decir, digamos que el tema militar bélico allí en Estados Unidos es un tema que convive prácticamente con la realidad, a diferencia de nuestra, que gracias a Dios pues desde hace casi 90 años, a ver, Julián, 40, 80 años, 85 años, pues no hemos tenido un conflicto bélico en el que haya estado implicado el ejército español, ¿no? Julián, comentábamos que está el padre McGivney en proceso de beatificación, funda a los Caballeros de Colón en torno a 1882. ¿Cómo se desarrollan esos primeros años de la orden y qué es lo que le lleva a estar en el camino hacia los altares? Pues el padre Michael McGivney es un fuera de serie. Él viene de una humilde familia irlandesa. Su padre un trabajador de la fábrica, su madre atiende una familia muy numerosa. No recuerdo el número de hermanos del padre Michael McGivney, pero son varios, y se abren paso como buenamente pueden. El padre Michael McGivney manifiesta su inquietud por la vocación sacerdotal siendo un chaval, teniendo como 13, 14 años, y el padre le dice que le necesitan en casa trabajando. Él trabaja en una fábrica con 14, 15, hasta que a los 16 años le permite su padre ingresar en el seminario. Para que te hagas una idea de la situación de la Iglesia Católica en Estados Unidos, en los años 60, 70 del siglo XIX no existía ningún seminario católico en los Estados Unidos. Él tuvo que irse a Canadá. Pocos años después de su ingreso es cuando empieza a aparecer algunos seminarios católicos. Él terminará estudiando en uno de ellos, en su diócesis, y acabará ordenándose con tan solo 25 años, celebrando su primera misa el día de Navidad en su parroquia de origen. Y el padre McGivney pues tenía unos dones naturales extraordinarios, una capacidad de iniciativa, de trabajo y también muy interesante de enrolar a los demás. El padre McGivney desde el principio propone que los Caballeros de Colón sea una realidad laical. El sacerdote tiene que estar presente como capellán, pero los líderes, los responsables de la institución son laicos. Esta es una de las claves por las que, a pesar de haber muerto con tan solo 38 años, 8 años después de iniciar la orden, pues la institución no solo no se acabó, sino que se multiplicó hasta el día de hoy, que está expandida por 3 continentes. Nos has hablado, Julián, de su fundador, de sus orígenes, del contexto en el que nacen los Caballeros de Colón, pero ¿cuáles serían hoy sus principios fundamentales y el eje central de la misión que realizan estos caballeros? Pues aparte de lo que hemos comentado de la vivencia, la propuesta
para que los hombres católicos vivan su fe en unidad, en fraternidad y en caridad. Tienen unos valores muy claros, muy definidos. Ellos han tenido como lema durante muchas décadas First in Charity, los primeros en la caridad. El año pasado, en la convención que tuvo lugar en Quebec, yo recuerdo haber escuchado varias veces la propuesta de un nuevo lema, First in Faith as in Charity, que seamos los primeros en la fe como lo hemos querido ser en la caridad. Entonces, la propuesta de un servicio a la comunidad, a la iglesia, al párroco y a las necesidades de los hermanos, de los vecinos, esto está en el corazón de los Caballeros de Colón. De hecho, en el informe anual se ha hablado de la cantidad de obras benéficas que han realizado los caballeros en el último ejercicio del 2024 en Estados Unidos y fuera de ellos, ¿no? Y junto con unidad, fraternidad, caridad, el patriotismo que mencionábamos, la defensa de la patria, el amor a la patria, con este matiz que comentaba al principio de manifestar que los católicos no solo no son malos estadounidenses, malos ciudadanos, sino que están llamados a ser grandes ciudadanos por la vivencia de su fe. Pues también está la defensa, sin ningún tipo de ambaje, de la vida desde la concepción natural desde la concepción hasta la muerte natural, quería decir. En esto ellos han dado la batalla, llevan dando la batalla desde su nacimiento, especialmente en estos últimos años. El movimiento Pro Vida de los Estados Unidos se ha visto muy impulsado por los Caballeros de Colón. La Marcha por la Vida, que tiene lugar a finales de enero en Washington, los Caballeros de Colón tienen una acción muy, muy determinante. Han apoyado a todos los movimientos que han conseguido revertir la famosísima sentencia Roe versus Wade, que ha permitido que cada estado, los estados que quieran, puedan impedir la práctica del aborto, que se ha revertido la financiación del aborto en los Estados Unidos recientemente por el actual gobierno. También la familia natural, formado por hombre y mujer en fidelidad, perpetuidad y fecundidad, también es una defensa grande, sobre todo en la controversia con los lobbies arcoíris, LGTB, pues ellos han mantenido muy firmes en la defensa del matrimonio natural, el derecho de los hijos a tener un padre y una madre. Familia, vida, iglesia, son unos grandes servidores de la iglesia, del sucesor de Pedro, son unos grandes benefactores de la obra del Vaticano. Y estos serían quizá los rasgos así más definitorios de los Caballeros de Colón, junto con este último rasgo que te mencionaba antes, podríamos decir, de la corresponsabilidad entre laicos y sacerdotes consagrados. Ellos también han impulsado mucho una institución católica, las Sisters of Life. Son unas religiosas que existen en los Estados Unidos, ojalá puedan venir alguna vez a España, y que están dedicadas fundamentalmente a promover la cultura de la vida. Entonces, aquí hay una serie de elementos pues muy interesantes. A ti, Julián, esta semana, estás recién aterrizado prácticamente, ¿sí? Con el jet lag, que los oyentes también lo agradezcan, porque no, por supuesto, tu esfuerzo. Te iba a decir que en estos días en Washington has participado en la 143, no voy a decir el número entero porque ahora mismo no tengo cabeza. Convención Suprema. Convención Suprema, no me refería al nombre completo del número, no sé exactamente cómo se dice así, centenaria y bueno. Nada. Pero en la Convención Suprema de los Caballeros de Colón, ¿qué es lo que has vivido allí, ¿no? Bueno, no te pregunto por el idioma, veo que con el inglés te has apañado, por lo menos aquí te has defendido muy bien, pero ¿qué es lo que has vivido allí durante estos días? Pues bueno, decir que los Estados Unidos, gracias a Dios, el español tiene un gran poder, hay una gran presencia, y lo demás lo hemos manejado con el inglés como hemos podido, ¿no? Y en este encuentro anual, que lo llaman la Convención Suprema, lo que hacen los Caballeros de Colón es repasar lo que han hecho en el ejercicio anterior. Como es una institución norteamericana, les encantan los números, llevan todo muy contado y muy bien contado, y te saben decir el número de horas. Estamos hablando de millones de horas de servicio a la comunidad que las tienen
disputadas perfectamente. Los reyes del Excel, vamos. Sí. Tienen absolutamente medidos también todos los donativos. Estamos hablando de decenas de millones de dólares para paliar, por ejemplo, las catástrofes, el famoso incendio que tuvo lugar en California el año pasado, creo que fue el año pasado, si no recuerdo mal. Creo que sí. Varios de los huracanes que han tenido lugar. Caballeros de Colón están presentes en Ucrania, tienen Caballeros de Colón en Ucrania y están haciendo una labor excepcional de apoyo a los hermanos ucranianos. También tienen presencia, han enviado ayuda a Tierra Santa ante el drama que se está viviendo, y lo que se hace en la Convención Suprema es informar a los miembros que participan, que son unos representantes de los 2.100.000 miembros, pues van unos 2.000 y algunos invitados pues para conocer la realidad, como ha sido mi caso, ¿no? Y también se dan unos reconocimientos, se dieron varios premios a la familia del año, una familia impresionante, una familia de fe servicial, que además una de sus hijas pues está camino de los altares, por haber vivido una vida pues en fe y haber afrontado pues su cáncer, que acabó con ella apenas con 33 años, de una manera absolutamente heroica en la fe, ¿no? Y se dio también un premio, un reconocimiento al capellán de los Caballeros de Colón del año, al proyecto de caridad del año, que fue pues un ropero en la zona de Quebec, en la región de Quebec, que ha provisto de ropa de abrigo, sobre todo a inmigrantes, dado que Canadá es un país muy frío y muchos de los inmigrantes que llegan allí pues proceden de países que no están acostumbrados para nada a ese frío glacial, y los Caballeros de Colón pues ha provisto de ropa y de ropa de abrigo, y también un proyecto precioso de evangelización a través de las horas eucarísticas, de la exposición del Santísimo en una parroquia de Florida. Estos fueron los premios que se dieron el primer día de la convención. Y el segundo día, el director general de los Caballeros de Colón, Patrick Kelly, el título propio es el Caballero Supremo, el Caballero Supremo, pues Patrick Kelly, que es un hombre de una calidad humana y cristiana excepcional, hizo un informe largo, 2 horas de informe a todos los presentes sobre las actividades de los Caballeros de Colón en el año 2024, que pues la verdad es que impresiona la capacidad de beneficencia, de evangelización. Los Caballeros de Colón han llevado adelante, han construido un santuario dedicado a San Juan Pablo II en la capital estadounidense, que es lo más impresionante que he visto yo en mi vida de San Juan Pablo II, y la verdad es que conozco algunas cosas de él, he leído cosas de él. Los Caballeros de Colón han sido principales promotores del Santuario Nacional de la Inmaculada Concepción, también en la ciudad de Washington, promocionando tanto la torre, que es la torre más alta de cualquier iglesia ahí en Washington, como las cúpulas impresionantes, los mosaicos. La verdad es que, en fin, es una obra de beneficencia. Para que te hagas una idea, los que han ido a Roma o los que irán próximamente, la restauración tanto del baldaquino como de la Cátedra de San Pedro ha corrido a cargo de los Caballeros de Colón. Ellos siempre están al servicio de la Santa Sede. Y, por cierto, hablando de la Santa Sede, dieron un premio a Anne-Marie Glendon, que fue la embajadora de Estados Unidos ante la Santa Sede a principios de este siglo, una campeona de la fe y de la promoción de la fe y del Evangelio en la vida pública, y ellos, los Caballeros de Colón, quisieron hacer un reconocimiento, el premio Gaudium et Spes, que es el principal reconocimiento que tienen los Caballeros de Colón. En fin, como ves, y luego entre medias, pues mucho conocer a sacerdotes de distintos lugares del mundo que están colaborando con los Caballeros de Colón, y ha sido pues esta experiencia muy enriquecedora. Networking, esto último, como Networking absolutamente, sí. Julián, yo te lanzo otra pregunta y es... Y vamos terminando. Sí, ¿no? vamos terminando. ¿Tiene esto una cabida en España? ¿Se puede adaptar en España o incluso podemos aprender de ellos cosas que podamos
adaptar en dinámicas de trabajo, en pastoral, en atención? Es una buena pregunta, Álvaro. Yo mismo estoy en ese discernimiento. Te confieso que creo que si yo estuviera en los Estados Unidos sería caballero de Colón de cabeza, sin dudarlo, porque pues proponen una forma de vida, de vivir la fe para los hombres muy atractiva, muy incisiva. Acaban de sacar hace poco un proyecto que se llama Corazón, que es lo que busca hacer que estos caballeros que han querido ser los primeros en la caridad pues sean también los primeros en la fe. Un programa formativo sobre la vida de oración, sacramentos, que es muy potente, y creo que aquí en España pues a nadie se le escapa que hay una presencia mayoritaria en nuestras comunidades femenina, que es una bendición, por supuesto, pero quizá iniciativas de este tipo, de este estilo, que son contraculturales, que van contracorriente, sí, que rompen moldes, porque en una sociedad tan igualitarista como la nuestra, que haya una realidad que sea solo, en este caso, solo para varones, pues como que ambientalmente no es a priori bien aceptado, pero ellos pues tienen muy claro que esto lo que ayuda a los hombres es a ser mejores esposos, mejores padres, y revierten en el bien de las familias y por tanto en el bien de la Iglesia y de la sociedad. Así que yo creo que sí que tendría cabida. Caballeros de Colón es una realidad muy flexible, es decir, no hace falta adoptar todo lo que los caballeros tienen en Estados Unidos y tal como lo tienen, pues por ejemplo, los caballeros de Colón están en Francia, están en Ucrania, están en Polonia, están en República Dominicana, están en Cuba, están en Canadá, están en México. Por cierto, los primeros santos mártires de los caballeros de Colón son mártires cristeros, que eran caballeros de Colón, como por cierto también fue caballero de Colón, ni más ni menos que John Fitzgerald Kennedy. El primer presidente estadounidense católico era caballero de Colón. Solo para dar un dato de la magnitud, de la envergadura y de la trascendencia que ha tenido esta realidad y que ojalá siga teniendo tanto en Estados Unidos como, ¿por qué no?, también aquí en España. Pues Julián Lozano, presentador de Rompiendo Moldes, párroco de San Pablo VI en Móstoles, muchas gracias por acercarnos la realidad de los caballeros de Colón, lo que podemos aprender, el ejemplo de lo que están poniendo en práctica en Estados Unidos y en todo el mundo, y el gran testimonio. Muchas gracias por todo, Julián. Gracias a Dios. Te devuelvo el mando. Muy bien.